La noche siempre empieza igual. La casa queda en silencio, las luces se apagan una a una y el mundo parece detenerse. Mis hijos duermen, las calles están vacías, y todo indica que es hora de descansar. Pero para mí, la noche no es descanso. Es el momento en que mi mente decide hablar más fuerte. Me acuesto con el cuerpo cansado, esperando que el sueño me alcance, pero nunca llega sin resistencia. Apenas cierro los ojos, los pensamientos aparecen como visitas no invitadas. Preocupaciones pequeñas crecen, recuerdos antiguos regresan y el futuro se vuelve una amenaza constante. No importa cuántas veces me diga que todo está bien, mi mente insiste en lo contrario. A veces me levanto de la cama y camino por la casa a oscuras, intentando no hacer ruido. El piso frío bajo mis pies me recuerda que estoy despierta otra vez. Durante el día soy fuerte, sonrío, aconsejo, oro con otros. Pero en la noche, cuando nadie me ve, soy solo una mujer luchando contra pensamientos que no sabe cómo callar. Me siento en el sofá y respiro hondo, intentando orar. Conozco las palabras, conozco las promesas, conozco la fe. Pero esa noche, incluso la oración parece pesada. Las frases se interrumpen, la concentración se pierde, y una pregunta dolorosa aparece una y otra vez: ¿por qué mi mente no descansa si digo creer en Dios? Miro el reloj y siento como el tiempo avanza lento, casi cruel. Falta mucho para que amanezca. El silencio es profundo, pero dentro de mí hay ruido, tensión y cansancio. Esta no es solo una noche sin dormir. Es el reflejo de una lucha silenciosa que se repite noche tras noche, una batalla entre la fe que confieso y la ansiedad que intento vencer. La noche no avisa cuando va a empezar de verdad. No es cuando se apagan las luces ni cuando me meto en la cama. Empieza después. Empieza cuando el silencio ya se instaló en la casa y, aún así, algo dentro de mí sigue despierto. Mis hijos duermen en sus habitaciones, la calefacción emite un sonido suave y constante, y todo parece indicar que debería estar descansando. Pero mi cuerpo está en la cama y mi mente en otro lugar. Cierro los ojos con la esperanza de que esta vez sea diferente. Me repito que estoy cansada, que he trabajado todo el día, que no hay razón para no dormir. Respiro hondo, acomodo la almohada, intento relajar los hombros. Durante unos segundos, todo parece funcionar. Pero entonces aparece el primer pensamiento. Pequeño, casi inocente. Algo que olvidé hacer hoy. Algo que dije y tal vez no debí decir. Y con ese pensamiento, la puerta se abre. De pronto, mi mente empieza a correr. Salta de una preocupación a otra sin pedir permiso. Pienso en mis hijos, aunque estén bien. Pienso en el futuro, aunque no haya señales de peligro. Pienso en el pasado, aunque ya no pueda cambiarlo. Cada idea parece empujar a la siguiente, como si mi cabeza no supiera detenerse. Mi corazón late más rápido y siento esa presión conocida en el pecho. La noche empezó. Me doy vuelta en la cama varias veces, buscando una posición que no existe. El reloj marca la 1 de la madrugada. Pienso que todavía tengo tiempo para dormir, que si logro descansar unas horas, mañana podré funcionar. Pero esa idea solo me genera más ansiedad. Ahora no solo quiero dormir, siento que necesito hacerlo. Y cuanto más lo necesito, más lejos parece estar. Después de un rato, me levanto. Camino despacio por el pasillo para no hacer ruido. La casa está oscura, pero la conozco de memoria. Cada paso es automático. Voy hasta la sala y me siento en el sofá, como tantas otras noches. El cojín ya tiene la forma de mi cuerpo, como si supiera que volvería. Enciendo el abajur del criado mudo que está cerca, una luz cálida y suave que no termina de espantar la oscuridad. Si te gusta este tipo de historias que renuevan tu fe y esperanza, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. La noche siempre empieza igual. La casa queda en silencio, las luces se apagan una a una y el mundo parece detenerse. Mis hijos duermen en sus habitaciones, las calles están vacías y todo indica que es hora de descansar. Pero para mí, la noche nunca ha sido descanso. Es el momento en que mi mente decide hablar más fuerte, cuando los pensamientos que durante el día logro ignorar se levantan sin pedir permiso. Me acuesto con el cuerpo cansado, esperando que el sueño me alcance, pero nunca llega sin resistencia. Apenas cierro los ojos, las ideas aparecen como visitas no invitadas, una tras otra, sin orden ni misericordia. Preocupaciones pequeñas crecen hasta volverse enormes, recuerdos antiguos regresan sin aviso y el futuro se presenta como una amenaza constante, incluso cuando no hay razones reales para temer.
No importa cuántas veces me repita que todo está bien, mi mente insiste en lo contrario, como si tuviera vida propia. A veces intento quedarme quieta, fingiendo que si no me muevo el sueño llegará solo, pero el silencio se vuelve incómodo y cada pensamiento resuena con más fuerza. El corazón empieza a latir más rápido, la respiración se vuelve superficial y aparece esa sensación conocida de presión en el pecho. Entonces me doy vuelta una vez, y otra, buscando una posición que no existe. El reloj avanza lento, cruel, marcando los minutos como si quisiera recordarme que todavía falta mucho para que amanezca. Cuanto más intento dormir, más consciente soy de que no lo logro, y esa necesidad se transforma en ansiedad. Ya no quiero descansar, siento que lo necesito, y esa urgencia solo empeora todo. Después de un rato, me levanto de la cama. Camino despacio por la casa a oscuras, intentando no hacer ruido. El piso frío bajo mis pies me recuerda que estoy despierta otra vez. La casa está en silencio, pero dentro de mí hay ruido, tensión y cansancio acumulado. Durante el día soy fuerte. Sonrío. Escucho a otros. Aconsejo. Oro con convicción. Durante el día parezco tener respuestas. Pero en la noche, cuando nadie me ve, soy solo una mujer luchando contra pensamientos que no sabe cómo callar. Me siento en el sofá, respiro hondo e intento orar. Conozco las palabras, conozco las promesas, conozco la fe. He leído la Biblia muchas veces, he escuchado enseñanzas, he repetido versículos. Pero esa noche, incluso la oración parece pesada. Las frases se interrumpen, la concentración se pierde y una pregunta dolorosa aparece una y otra vez en mi mente. ¿Por qué mi mente no descansa si digo creer en Dios? No es una pregunta de rebeldía, es una pregunta de agotamiento. No dudo de Dios, dudo de mí. Dudo de mi fe. Dudo de mi capacidad de sostener lo que confieso con la boca cuando la noche llega. Miro alrededor y todo parece estar en orden. La casa está tranquila, mis hijos están seguros, no hay una amenaza inmediata, no hay una crisis visible. Y aún así, mi mente se comporta como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Pienso en el futuro, aunque no haya señales de peligro. Pienso en el pasado, aunque ya no pueda cambiarlo. Pienso en responsabilidades, en errores, en posibilidades que nunca sucedieron, pero que mi mente insiste en revivir. Cada pensamiento empuja al siguiente, como una cadena que no se rompe. Y cuanto más intento controlarlos, más se multiplican. Lo más doloroso no es la ansiedad en sí. Es la culpa que la acompaña. Porque creo en Dios, porque confieso fe, porque hablo de esperanza, porque oro por otros. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Esa pregunta se convierte en una acusación silenciosa que me acompaña noche tras noche. Nadie me la dice, pero yo misma me la repito. Si tuvieras más fe, esto no estaría pasando. Si confiaras de verdad, dormirías en paz. Si fueras una mejor creyente, tu mente no estaría así. Y esa voz no grita, no necesita hacerlo. Se instala y desgasta. Con el paso del tiempo, la lucha se volvió rutina. Ya no recuerdo la primera noche sin dormir, ni el primer pensamiento acelerado, ni la primera vez que sentí este miedo sin nombre. Solo sé que se volvió parte de mi vida. Aprendí a convivir con él. Aprendí a funcionar a pesar de él. Aprendí a ocultarlo. Nadie sospecha esta batalla silenciosa. Nadie ve estas madrugadas largas. Nadie escucha estos diálogos internos. Y quizás eso es lo que más pesa, luchar sola contra algo que no se ve. Esa noche, sentada en el sofá, entendí algo que nunca había querido aceptar. No estaba cansada solo de no dormir. Estaba cansada de luchar contra mi propia mente sin saber cómo hacerlo. No porque no creyera en Dios, sino porque no sabía cómo vivir mi fe en medio de este ruido interno. Había aprendido a pedir paz, a pedir descanso, a pedir alivio. Había pedido que la ansiedad se fuera, que el miedo desapareciera, que mi mente se calmara. Pero nunca me había detenido a pensar si estaba enfrentando correctamente lo que pensaba. Por primera vez, una idea incómoda cruzó mi mente con claridad. Tal vez el problema no era que me faltara fe, sino que no sabía cómo usarla en mi mente. Esa posibilidad no trajo alivio inmediato, pero trajo algo distinto. Trajo honestidad. Me obligó a mirar de frente lo que estaba pasando dentro de mí, sin condenarme, pero sin justificarlo tampoco. Me di cuenta de que mis pensamientos gobernaban mis emociones, y mis emociones gobernaban mis noches. Y aunque mi fe estaba viva, no estaba dirigiendo nada. Caminé por la sala en silencio. Todo estaba en calma afuera, pero dentro de mí había una tormenta constante. Me detuve frente a la mesa y tomé la Biblia que estaba allí. No la abrí de inmediato. La sostuve entre mis manos, como quien reconoce algo familiar, pero distante. Había leído sobre la paz, sobre la confianza, sobre el descanso. Había escuchado sermones, había repetido versículos, había hablado de fe. Pero nunca me había preguntado si mi forma de pensar estaba alineada con todo eso.
Nunca me había detenido a confrontar mis pensamientos con la verdad que decía creer. Esa noche no hubo una respuesta inmediata. No hubo una emoción fuerte. No hubo una sensación repentina de alivio. La ansiedad no desapareció. Los pensamientos no se fueron. Pero algo comenzó a cambiar en lo profundo. Por primera vez dejé de ver la ansiedad solo como un enemigo que debía desaparecer y empecé a verla como una señal. Una evidencia de que algo dentro de mí necesitaba orden. No era debilidad, era desgaste. Y el desgaste no se resuelve ignorándolo. Apoyé la espalda en el sofá y cerré los ojos otra vez. No para dormir, sino para observar. Los pensamientos seguían ahí, intentando tomar el control, pero ya no los veía exactamente igual. Algo había cambiado en mi percepción. Por primera vez, no me sentía completamente dominada por ellos. No sabía todavía cómo enfrentarlos, pero sabía que no podía seguir aceptándolos sin cuestionarlos. Entendí que la fe no solo se confiesa con palabras, también se ejerce en la mente. Y aunque todavía no tenía todas las respuestas, esa comprensión marcó el inicio de algo nuevo. No fue el final de la lucha. No fue la victoria. No fue la paz que tanto anhelaba. Pero fue el momento en el que dejé de conformarme con sobrevivir cada noche y comencé a sospechar que existía otra manera de vivir. Una manera en la que la mente no gobernara sin oposición. Una manera en la que la fe no fuera solo un refugio emocional, sino una fuerza capaz de traer orden interno. La noche no terminó diferente, pero yo ya no era exactamente la misma. Algo se había movido dentro de mí. Y aunque el amanecer todavía estaba lejos, el camino correcto acababa de comenzar. La noche avanzaba lentamente, y aunque el cansancio seguía presente, algo en su interior ya no estaba igual. No era alivio, no era paz, pero tampoco era la misma confusión de siempre. Había una inquietud diferente, una especie de claridad incómoda que no permitía volver al mismo lugar mental de antes. Por primera vez, no estaba intentando huir de sus pensamientos ni silenciarlos a la fuerza. Los estaba observando. Y en ese acto simple, pero profundo, comenzó a darse cuenta de algo que nunca había considerado con seriedad. Su mente había aprendido a pensar de una forma que no necesariamente estaba alineada con su fe. Durante años creyó que la ansiedad era un problema emocional que debía soportar, algo que simplemente formaba parte de su vida. Nunca se detuvo a cuestionar si esa manera de pensar era realmente inevitable. Nunca se preguntó quién había entrenado su mente a reaccionar con miedo, a anticipar tragedias, a interpretar el silencio como amenaza. Simplemente asumió que así funcionaba y que no había mucho que hacer más que resistir. Esa noche, sin embargo, comenzó a sospechar que su forma de pensar no era un destino fijo, sino un hábito aprendido. Recordó cuántas veces había dicho que confiaba en Dios, mientras su mente se preparaba constantemente para el peor escenario. Recordó cuántas veces había hablado de esperanza, mientras internamente se protegía del dolor esperando siempre lo negativo. Y en ese contraste entendió algo que la incomodó profundamente: había vivido dividida. Su fe habitaba en su corazón, pero su mente seguía obedeciendo al miedo. No porque quisiera, sino porque nunca había aprendido a pensar de otra manera. Fue entonces cuando una verdad que conocía desde hacía años comenzó a cobrar un significado distinto. No se presentó como una frase bonita ni como una idea abstracta, sino como una confrontación directa. No se trata solo de creer, se trata de transformarse mediante la renovación de la mente. Hasta ese momento, había entendido ese concepto como algo espiritual, lejano, casi simbólico. Pero ahora lo veía con claridad práctica. Renovar la mente significaba dejar de aceptar cada pensamiento como si fuera verdad solo porque aparecía en su cabeza. Significaba reconocer que no todo pensamiento merecía ser creído, ni obedecido, ni seguido hasta sus consecuencias. Esa comprensión no trajo alivio inmediato. Al contrario, la obligó a asumir una responsabilidad que había evitado durante mucho tiempo. Si su mente podía ser renovada, entonces también podía ser entrenada. Si podía ser entrenada, entonces no estaba condenada a vivir siempre bajo el mismo patrón de ansiedad. Esa idea la confrontó más que cualquier síntoma físico, porque ya no podía refugiarse en la pasividad. No se trataba de culparse, sino de asumir que había permitido que su mente funcionara sin dirección durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que muchos de sus pensamientos no eran hechos, sino interpretaciones, suposiciones, escenarios que nunca habían ocurrido, pero que ella aceptaba como inevitables. Cada pensamiento era una reacción automática, no una verdad confirmada. Y cuanto más lo seguía, más poder les daba. Nunca los había detenido para preguntarse si estaban de acuerdo con lo que decía creer sobre Dios, sobre la vida, sobre sí misma. Simplemente los toleraba, como si fueran una parte incuestionable de su identidad. Esa noche decidió hacer algo diferente. No intentó cambiar lo que sentía. No intentó forzar emociones positivas. Decidió cuestionar lo que pensaba. Cada idea que aparecía era observada con una nueva pregunta: ¿esto es verdad, o solo es lo que siento ahora? ¿Esto refleja la fidelidad de Dios, o refleja mi miedo? ¿Esto está alineado con la fe que confieso, o con la inseguridad que me gobierna?
No fue un proceso cómodo. Muchas respuestas revelaron cuán profundamente el temor había influenciado su manera de pensar. Pero, por primera vez, no se sintió derrotada por descubrirlo. Comprendió que la ansiedad no había surgido de la nada. Había sido alimentada por años de pensamientos no confrontados, de interpretaciones negativas repetidas una y otra vez. Y así como había sido alimentada, también podía ser debilitada. No de manera instantánea, no con una oración aislada, sino con una decisión constante de someter su mente a una verdad mayor que sus emociones. Esta idea cambió por completo su perspectiva. La fe dejó de ser solo un refugio emocional al que acudía cuando ya no podía más y comenzó a verse como una herramienta activa, capaz de intervenir directamente en su forma de pensar. Entendió que no bastaba con pedir paz si seguía alimentando pensamientos que producían angustia. No bastaba con orar por descanso si su mente continuaba interpretando la vida desde el miedo. La renovación de la mente no era un acto místico ni una experiencia emocional intensa, sino un proceso diario, repetitivo, intencional. Un proceso en el que la verdad debía ser repetida hasta reemplazar las mentiras que había aceptado durante años. Mientras reflexionaba sobre esto, algo comenzó a perder fuerza dentro de ella. No fue la ansiedad en sí, sino su autoridad. Ya no se sentía como una sentencia definitiva. Ya no definía quién era ni lo que podía esperar del futuro. Seguía presente, pero ya no era absoluta. Por primera vez, entendió que podía sentir ansiedad y, aun así, no ser gobernada por ella. Podía reconocer el miedo sin obedecerlo. Podía experimentar pensamientos negativos sin rendirse a ellos. Esa comprensión marcó un cambio profundo. No visible, no inmediato, pero real. La fe dejó de ser una idea que habitaba en algún lugar interno y comenzó a influir directamente en su manera de pensar. No había amanecido todavía, pero su mente ya no estaba completamente sumergida en la oscuridad. Había una dirección nueva, una intención clara, una convicción naciente de que no estaba destinada a vivir prisionera de sus propios pensamientos. No sabía cuánto tiempo tomaría ese proceso. No sabía cuántas noches difíciles aún vendrían. Pero algo era seguro, ya no aceptaría vivir dividida. Ya no permitiría que su mente caminara en una dirección mientras su fe apuntaba a otra. Esa noche no terminó con una victoria visible, pero sí con una decisión interna que cambiaría todo. La decisión de no conformarse más a un patrón de pensamiento que la destruía y comenzar, de manera consciente, a buscar la transformación que había sido prometida. La comprensión que había comenzado a formarse en su mente no se quedó en teoría. A medida que avanzaba la noche, esa nueva forma de observar sus pensamientos empezó a exigir una respuesta más firme. No bastaba con identificar el miedo ni con reconocer que muchos pensamientos no eran verdad. En algún punto, algo debía ocupar el lugar que esos pensamientos dejarían vacío. Porque la mente no funciona en neutral, siempre está siendo llenada por algo. Y durante años, ese espacio había sido ocupado por el temor, la anticipación negativa y la duda constante. Fue entonces cuando recordó un versículo que había repetido incontables veces a lo largo de su vida, pero que casi nunca había aplicado a su propia batalla mental. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Durante mucho tiempo, esa frase había sido para ella una declaración general, asociada a logros, a desafíos externos, a situaciones visibles. Nunca la había llevado al terreno más íntimo y silencioso de su lucha, su mente. Esa noche, sin embargo, el significado fue distinto. No lo leyó como una frase motivacional ni como una idea abstracta, sino como una verdad que exigía ser tomada en serio. Si Cristo la fortalecía, entonces su fortaleza no dependía de cómo se sentía en ese momento. Si Cristo la fortalecía, entonces la ansiedad no tenía la autoridad final sobre su vida. Si Cristo la fortalecía, entonces no estaba condenada a perder cada batalla interna solo porque su mente se aceleraba. Esa lógica fue simple, pero profundamente confrontadora, porque significaba que debía decidir a qué voz dar crédito. A la voz del miedo que describía escenarios oscuros, o a la voz de la palabra que afirmaba que no estaba sola ni limitada por su debilidad. Hasta ese momento, había permitido que sus emociones definieran lo que era posible y lo que no. Cuando se sentía fuerte, creía que podía avanzar. Cuando se sentía ansiosa, asumía que estaba vencida. Pero esa forma de pensar no estaba alineada con lo que decía creer. La fortaleza que venía de Cristo no dependía de su estado emocional. Dependía de una verdad que permanecía estable, incluso cuando sus sensaciones cambiaban. Y esa verdad, por primera vez, comenzó a confrontar directamente sus pensamientos más recurrentes. Cada idea de incapacidad fue desafiada. Cada pensamiento que decía, no puedo con esto, fue enfrentado con una verdad mayor. No como una negación de lo que sentía, sino como una decisión consciente de no aceptar el miedo como autoridad. Entendió que la fe no consistía en repetir frases esperando que algo mágico ocurriera, sino en alinear la mente con una verdad que no cambiaba. Y eso implicaba disciplina, intención y constancia. Por primera vez, dejó de hablarle a Dios solo desde la súplica y comenzó a hablarle a su propia mente desde la convicción. No gritó, no se exaltó,
no intentó convencerse con emoción. Simplemente tomó la palabra como referencia. Cuando el pensamiento decía que no iba a soportar otra noche así, la verdad respondía que Cristo la fortalecía. Cuando la mente decía que la ansiedad la definiría para siempre, la verdad afirmaba que su identidad no estaba en lo que sentía, sino en aquel que vivía en ella. Y aunque esa confrontación no eliminó de inmediato el ruido interno, sí comenzó a debilitarlo. Algo importante ocurrió en ese proceso. Se dio cuenta de que durante años había intentado vencer la ansiedad con fuerza humana, con control, con anticipación, con esfuerzo mental. Y cada intento la dejaba más agotada. Ahora estaba aprendiendo a hacerlo desde otro lugar. No desde la lucha desesperada, sino desde la verdad. No desde la urgencia de sentirse mejor, sino desde la convicción de que no estaba sola en esa batalla. Cristo no era un recurso de emergencia al que acudía cuando ya no podía más. Cristo era la fuente constante de la fortaleza que necesitaba para enfrentar cada pensamiento. Esa comprensión comenzó a traer orden. No silencio absoluto, pero sí dirección. Los pensamientos ya no corrían sin oposición. Cada vez que surgía una idea cargada de miedo, había una respuesta preparada. No improvisada, no emocional, sino basada en una verdad establecida. Y aunque el proceso era lento, era real. La ansiedad ya no se sentía como una fuerza incontrolable, sino como algo que podía ser enfrentado con firmeza. Por primera vez, entendió que vencer no siempre significaba que el problema desapareciera, sino que perdiera su poder. La ansiedad podía intentar quedarse, pero ya no gobernaba sin resistencia. La mente podía agitarse, pero ya no estaba sin dirección. La fe dejó de ser pasiva y comenzó a ejercer autoridad. No una autoridad arrogante, sino una autoridad fundamentada en la verdad. A medida que esa noche avanzaba, algo dentro de ella se estabilizó. No fue una emoción intensa ni una sensación repentina de alivio, sino una certeza silenciosa. Podía atravesar esa lucha, no porque ella fuera fuerte, sino porque no dependía solo de sí misma. La fortaleza que necesitaba no nacía de su capacidad emocional, sino de una relación viva con Cristo. Y esa verdad, una vez aceptada, comenzó a ocupar el espacio que antes estaba dominado por el miedo. Esa noche no terminó de forma extraordinaria. La ansiedad no desapareció por completo. El sueño no llegó de inmediato. Pero algo había cambiado de manera irreversible. Ya no se veía a sí misma como una víctima de su mente. Había tomado una posición. Había decidido creer lo que la palabra decía, incluso cuando sus emociones intentaban decir lo contrario. Y en esa decisión, comenzó a gestarse una nueva manera de vivir. Una vida en la que los pensamientos no dictaban el destino, y en la que la fortaleza no dependía del estado de ánimo, sino de una verdad firme que no se movía. Lo que había comenzado como una comprensión aislada empezó a transformarse en una práctica consciente. Ya no se trataba solo de una noche específica ni de una revelación momentánea, sino del inicio de un proceso que exigía constancia. Ella entendió que la mente no cambia por inspiración ocasional, sino por entrenamiento diario. Así como durante años había aprendido a reaccionar con miedo, ahora tendría que aprender a responder con verdad. Y ese aprendizaje no sería automático ni cómodo, pero era necesario. Con el paso de los días, empezó a notar algo importante. Sus pensamientos no aparecían al azar, seguían patrones. Eran previsibles. Ante el silencio, surgía la anticipación negativa. Ante el cansancio, aparecía la sensación de incapacidad. Ante la incertidumbre, el miedo tomaba la delantera. Reconocer esos patrones no la desanimó, al contrario, le dio una ventaja. Si los pensamientos seguían rutas conocidas, entonces podían ser interceptados antes de tomar fuerza. Por primera vez, dejó de sentirse sorprendida por la ansiedad y comenzó a verla venir. Cada vez que una idea cargada de temor surgía, ya no la aceptaba de inmediato. Se detenía, la observaba, y entonces hacía algo que nunca había hecho con disciplina, la confrontaba con la verdad. No con frases improvisadas ni con optimismo vacío, sino con lo que había decidido tomar como fundamento. La palabra se convirtió en el filtro a través del cual evaluaba lo que pensaba. Si un pensamiento no estaba alineado con esa verdad, no merecía ser creído, aunque se sintiera real. Ese proceso no eliminó la ansiedad de inmediato. Hubo días en los que el miedo parecía más fuerte, noches en las que la mente volvía a acelerarse, pero algo había cambiado de forma definitiva. Ya no se sentía pasiva frente a lo que pensaba. Había aprendido que la mente no es un espacio neutral, sino un territorio que necesita dirección. Y esa dirección no podía venir de las emociones, porque las emociones eran inestables. Tenía que venir de una verdad firme. Poco a poco, comenzó a reemplazar hábitos mentales. Donde antes se anticipaba al peor escenario, empezó a detenerse y recordar que no todo pensamiento es una profecía. Donde antes asumía incapacidad, comenzó a afirmar que su fortaleza no dependía de su estado emocional. Donde antes el miedo hablaba sin oposición, ahora encontraba resistencia.
No una resistencia basada en fuerza humana, sino en convicción. Entendió que la renovación de la mente no significaba pensar positivamente todo el tiempo, sino pensar correctamente. No se trataba de negar la realidad ni de fingir que todo estaba bien, sino de interpretar la realidad desde una perspectiva diferente. La fe no cambiaba las circunstancias de inmediato, pero cambiaba la manera en que ella se posicionaba frente a ellas. Y ese cambio de posición tenía consecuencias profundas. Hubo momentos de frustración. Días en los que pensó que no estaba avanzando lo suficiente. Noches en las que el proceso parecía lento. Pero incluso en esos momentos, algo era distinto. Ya no interpretaba las recaídas como fracaso. Las veía como parte del entrenamiento. Sabía que un hábito construido durante años no se desarma en pocos días. La diferencia ahora era que no se rendía ante el primer pensamiento negativo ni asumía que estaba retrocediendo. Seguía practicando. Con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios. No espectaculares, no evidentes para otros, pero reales para ella. La ansiedad tardaba más en aparecer. Los pensamientos no se encadenaban con la misma fuerza. Y a pausas. Espacios de claridad, momentos en los que su mente ya no corría sin control. Esos cambios no llegaron de manera repentina, sino como resultado de una decisión sostenida de no volver al mismo patrón mental de antes. Comprendió que entrenar la mente requería perseverancia. No bastaba con una noche de determinación ni con una declaración aislada. Era una elección diaria. Cada pensamiento confrontado fortalecía un nuevo camino mental. Cada verdad repetida debilitaba una mentira antigua. Y aunque el proceso no era visible de inmediato, estaba ocurriendo en lo profundo, donde realmente importaba. La fe, en ese contexto, dejó de ser algo abstracto. Se volvió práctica. Se manifestó en decisiones internas, en correcciones silenciosas, en momentos en los que elegía no seguir una idea que antes habría aceptado sin cuestionar. Esa fe no se medía por emociones intensas ni por resultados inmediatos, sino por consistencia. Y esa consistencia comenzó a traer estabilidad. Ya no esperaba que la ansiedad desapareciera para sentirse fuerte. Comenzó a sentirse fuerte incluso cuando la ansiedad intentaba aparecer. No porque ella fuera invencible, sino porque había aprendido a no entregar su mente sin oposición. Entendió que la verdadera transformación no ocurría cuando las emociones cambiaban, sino cuando la forma de pensar se alineaba con la verdad que había decidido creer. Así, el entrenamiento continuó. Día tras día. Pensamiento tras pensamiento. Sin prisa, pero sin retroceder. La mente que antes la llevaba siempre al mismo lugar empezó, lentamente, a recorrer nuevos caminos. Y aunque todavía quedaba proceso por delante, algo era claro, ya no estaba improvisando su fe. Estaba aprendiendo a vivirla desde adentro hacia afuera. Hubo un momento en el que ella se dio cuenta de que algo estaba cambiando, no porque la ansiedad hubiera desaparecido por completo, sino porque ya no tenía el mismo dominio. Antes, un pensamiento bastaba para desestabilizarla por horas. Ahora, ese mismo pensamiento encontraba resistencia. No siempre era vencido de inmediato, pero ya no avanzaba sin oposición. Y esa diferencia, aunque silenciosa, era profunda. Comenzó a notar que su reacción ya no era automática. Cuando la mente intentaba llevarla al mismo lugar de siempre, aparecía una pausa. En esa pausa, ella elegía. Elegía no seguir el hilo domedo, no alimentar la anticipación negativa, no aceptar como verdad lo que solo era una sensación pasajera. Esa elección no venía de la fuerza emocional, sino de una convicción que estaba siendo fortalecida día tras día. Entendió que durante mucho tiempo había vivido reaccionando, y ahora estaba aprendiendo a gobernar. Gobernar no significaba controlar cada pensamiento a la perfección, sino decidir cuáles pensamientos merecían permanecer. Algunos llegaban con fuerza, otros con sutileza, pero ya no todos encontraban espacio. La mente, que antes era un lugar de desorden constante, empezaba a tener límites. La palabra dejó de ser solo un recurso para momentos extremos y se convirtió en una referencia constante. No la usaba como un calmante ocasional, sino como un criterio. Si una idea no estaba alineada con lo que había decidido creer, no importaba cuán convincente pareciera, no tenía autoridad. Esa postura no eliminaba las emociones difíciles, pero impedía que ellas definieran sus decisiones internas. Hubo noches en las que el cansancio físico seguía presente. Hubo días de presión, responsabilidades acumuladas, momentos de incertidumbre. La vida no se volvió más simple de un día para otro. Sin embargo, su mundo interior comenzó a responder de forma distinta. Ya no interpretaba cada dificultad como una señal de fracaso ni cada sensación incómoda como una amenaza. Había aprendido que sentir no era lo mismo que creer. Con el tiempo, algo interesante ocurrió. La ansiedad, al no recibir la atención de antes, empezó a perder intensidad. No porque ella la ignorara, sino porque dejó de alimentarla con pensamientos repetitivos. Donde antes había ciclos interminables de preocupación,
ahora había interrupciones. Esas interrupciones, aunque breves al inicio, comenzaron a multiplicarse. Ella también comprendió que la fe no era negar lo que sentía, sino decidir quién tenía la palabra final. Podía reconocer el miedo sin someterse a él. Podía admitir el cansancio sin concluir que estaba derrotada. Podía atravesar momentos difíciles sin permitir que ellos definieran su identidad. Esa madurez no llegó de manera espectacular, sino a través de una práctica constante y silenciosa. En medio de ese proceso, comenzó a surgir una sensación nueva, estabilidad. No una estabilidad eufórica, sino firme. Había días buenos y días desafiantes, pero ya no había el mismo descontrol interno. Su mente empezaba a responder con orden, incluso cuando las circunstancias no ayudaban. Esa estabilidad no dependía del entorno, sino de la estructura que estaba siendo formada dentro de ella. Se dio cuenta de que durante años había esperado sentir paz para entonces confiar, y ahora estaba aprendiendo a confiar incluso cuando la paz aún no era completa. Esa inversión cambió todo. La fe dejó de ser una reacción a las emociones y pasó a ser una decisión que las precedía. Y cuando la fe asumió ese lugar, las emociones comenzaron a alinearse poco. También cambió la forma en que se hablaba a sí misma. El diálogo interno, que antes era duro y acusador, empezó a ser corregido. Ya no se definía por sus recaídas ni se juzgaba por los días difíciles. Entendió que el proceso no se invalidaba por una noche complicada ni por un pensamiento persistente. Aprendió a perseverar sin condenarse. Esa nueva postura trajo descanso. No un descanso absoluto, pero un descanso real. La mente ya no estaba constantemente en alerta máxima. Había espacio para el silencio sin que el silencio se volviera una amenaza. Había momentos de quietud que antes parecían imposibles. Y aunque todavía existían desafíos, ella ya no los enfrentaba desde el mismo lugar de fragilidad. La verdad comenzó a gobernar no porque las circunstancias obedecieran, sino porque ella decidió obedecer a esa verdad. Esa decisión, repetida día tras día, estaba formando algo sólido. No era una fe improvisada, ni una esperanza frágil. Era una convicción que estaba aprendiendo a sostenerla incluso cuando las emociones intentaban desmentirla. Y así, sin anuncios dramáticos ni cambios repentinos, ella empezó a vivir de una manera diferente. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque ya no luchaba sin dirección. Había aprendido que la victoria no siempre se manifiesta en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de mantenerse firme mientras el conflicto intenta avanzar. La mente que antes la dominaba ahora estaba siendo discipulada. Y aunque el proceso continuaba, una verdad se hacía cada vez más clara: ella ya no era la misma persona que reaccionaba sin control ante cada pensamiento. Estaba aprendiendo a vivir desde la verdad que había decidido creer, y esa verdad, poco a poco, estaba tomando su lugar como autoridad. El cambio en su mente comenzó a reflejarse en su cuerpo de una forma gradual, casi imperceptible al inicio. No fue una noche milagrosa ni una transición abrupta entre el insomnio y el descanso profundo. Fue más sutil, más honesto. Hubo noches en las que todavía despertaba, pero ya no despertaba con pánico. Hubo momentos en los que el corazón se aceleraba, pero no tomaba el control. El cuerpo empezaba a responder a una nueva forma de pensar. Durante mucho tiempo había creído que su problema estaba únicamente en el cuerpo. Pensaba que si lograba dormir mejor, todo se ordenaría. Ahora entendía que el cuerpo solo estaba obedeciendo señales que venían de la mente, y al cambiar esas señales, el cuerpo comenzaba, poco a poco, a aprender otra respuesta. No era inmediato, pero era real. Se dio cuenta de que ya no se acostaba con la misma anticipación negativa. Antes, al apagar la luz, su mente ya se preparaba para una batalla. Ahora, aunque el cansancio seguía presente, la expectativa había cambiado. No esperaba el peor escenario. Simplemente se entregaba al descanso como una posibilidad, no como una exigencia. Esa diferencia alivió una presión que había cargado durante años. Las noches dejaron de ser un enemigo declarado. Seguían siendo silenciosas, seguían teniendo espacio para los pensamientos, pero ya no eran un territorio hostil. Cuando una idea inquietante aparecía, no entraba en pánico. La reconocía, la confrontaba internamente y la dejaba pasar. Esa actitud evitaba que el cuerpo reaccionara con la misma intensidad de antes. Poco a poco, su respiración se volvió más profunda. Los músculos, que antes permanecían tensos incluso al acostarse, comenzaron a relajarse con mayor facilidad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la mente ya no enviaba señales constantes de peligro. El cuerpo, al no sentirse amenazado, empezaba a soltar la vigilancia extrema. Hubo noches en las que despertó en medio de la madrugada y se dio cuenta de algo sorprendente: no estaba luchando por volver a dormir. Permanecía en calma. No miraba el reloj con ansiedad. No calculaba cuántas horas le quedaban. Simplemente respiraba y descansaba, incluso despierta. Ese descanso consciente era algo que antes no conocía. También comenzó a notar cambios durante el día. El cansancio acumulado ya no la dominaba de la misma forma.
Aunque seguía teniendo responsabilidades, su energía no estaba completamente drenada por la batalla interna. La mente más estable permitía que el cuerpo se recuperara mejor. Dormía menos horas que otras personas, tal vez, pero dormía con más calidad. Entendió que el descanso no depende solo del sueño profundo, sino de la ausencia de guerra interna. Y esa guerra, que antes se activaba automáticamente, estaba perdiendo fuerza. El cuerpo ya no vivía en estado constante de alerta. Había aprendido que no todo pensamiento requería una respuesta física inmediata. La ansiedad, al no encontrar el mismo terreno, comenzó a manifestarse con menos intensidad. Ya no venía acompañada de síntomas abrumadores. Aparecía como una señal, no como una amenaza. Y al no ser interpretada como peligro, no escalaba. El cuerpo obedecía la interpretación que la mente le daba. Ella comprendió entonces algo importante: el descanso también es un acto de fe. No un descanso pasivo, sino una confianza activa. Confiar en que no necesita controlar todo. Confiar en que puede soltar la vigilancia. Confiar en que su mente no tiene que estar despierta para protegerla. Esa confianza permitió que el cuerpo hiciera lo que siempre supo hacer: recuperarse. No todas las noches eran perfectas. Algunas seguían siendo más largas, pero ya no eran desesperantes. La diferencia no estaba en la ausencia total de síntomas, sino en la ausencia de miedo frente a ellos. Y sin miedo, los síntomas perdían su poder. Con el tiempo, comenzó a esperar la noche con menos resistencia. No con ilusión exagerada, sino con aceptación. Sabía que, independientemente de cómo fuera la noche, ella estaba equipada para atravesarla sin perder el equilibrio. Esa seguridad interior se reflejaba en cada respiración, en cada intento de descanso, en cada despertar. El cuerpo, que durante años había sido un reflejo del conflicto interno, ahora empezaba a reflejar estabilidad. No una estabilidad frágil, sino sostenida. Y aunque el proceso continuaba, ella podía reconocer con claridad que algo fundamental había cambiado. Ya no estaba sobreviviendo las noches, estaba aprendiendo a habitarlas con paz. Y en ese descanso progresivo, silencioso y profundo, se estaba gestando la última etapa de su transformación. Una etapa en la que no solo vencería la ansiedad, sino que comenzaría a vivir con propósito, claridad y una fe que ya no dependía de las circunstancias, sino de una mente renovada y un corazón firme. Hubo un tiempo en el que ella pensó que su lucha debía mantenerse en silencio, como si hablar de ella fuera una señal de debilidad. Durante años creyó que la fe verdadera no convivía con preguntas internas ni con batallas mentales. Ahora entendía algo diferente. Entendía que su proceso no había sido un error, sino una preparación. Todo lo que había atravesado le había enseñado a conocer su mente, su fe y su dependencia real de la verdad. Ya no se definía por la ansiedad que había enfrentado ni por las noches difíciles que había vivido. Esas experiencias no eran su identidad, eran parte de su camino. Y ese camino le había dado una comprensión profunda de algo que antes solo conocía en teoría. La fe no es la ausencia de lucha, es la decisión de no rendirse a la mentira cuando la lucha aparece. Con el tiempo, comenzó a notar que otras personas se acercaban a ella. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque su forma de hablar transmitía estabilidad. Escuchaba con atención, respondía con calma, y cuando compartía su historia, lo hacía sin dramatizar ni minimizar lo que había vivido. Hablaba desde un lugar de verdad. Y esa verdad conectaba. Ella entendió que su testimonio no estaba en decir que nunca más tuvo ansiedad, sino en mostrar que ya no estaba gobernada por ella. Que había aprendido a renovar su mente, a confrontar pensamientos y a tomar decisiones internas basadas en la palabra y no en las sensaciones. Eso le dio autoridad, no una autoridad ruidosa, sino firme. La fe que antes era frágil ahora era práctica. Se manifestaba en la forma en que enfrentaba los días difíciles, en cómo reaccionaba ante la presión, en cómo descansaba sin culpa y en cómo hablaba consigo misma cuando algo no salía como esperaba. Ya no necesitaba demostrarse fuerte todo el tiempo. Sabía dónde estaba su fundamento. Comprendió que Romanos 12:2 no era una frase bonita ni un concepto abstracto. Era una invitación diaria. Renovar la mente no era un evento único, era una elección constante. Y esa elección había cambiado su vida desde adentro hacia afuera. Ya no vivía a merced de sus pensamientos. Vivía alineada con una verdad que había decidido creer, incluso cuando las emociones intentaban contradecirla. También entendió que Filipenses 4:13 no hablaba solo de logros visibles, sino de resistencia interna. Poder todas las cosas en Cristo incluía atravesar noches difíciles sin perder la fe, levantarse después de días agotadores y seguir adelante cuando la mente intentaba retroceder. Esa fortaleza no la hacía invulnerable, la hacía constante. Su historia comenzó a tener propósito. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Aprendió que compartir su proceso podía ser una forma de esperanza para otros que aún estaban en medio de la lucha. No hablaba desde un lugar de superioridad, sino desde la experiencia de alguien que había estado allí y había encontrado una salida. Hoy, cuando el silencio llega por la noche, ya no lo teme.
Puede acostarse sabiendo que su mente no es un campo de batalla sin control. Y si algún pensamiento inquietante aparece, sabe qué hacer. No entra en pánico. No se juzga. Simplemente recuerda quién gobierna ahora su forma de pensar. La ansiedad ya no define sus días ni sus noches. Puede aparecer, pero no manda. La fe ya no es una confesión cansada, es una convicción viva. Y esa convicción le permite caminar con esperanza, incluso en medio de la imperfección. Ella entendió que vencer una enfermedad mental no siempre significa eliminar todos los síntomas, sino recuperar el dominio interno. Y ese dominio nace cuando la mente se rinde a la verdad correcta. Esa fue su victoria. Silenciosa, progresiva y real. Y así, su historia no termina con un final perfecto, sino con una verdad establecida. La mente puede ser renovada, la fe puede ser fortalecida. Y aun en medio de la noche más larga, es posible encontrar descanso cuando la verdad ocupa el lugar que le corresponde.